bienvenidos a la 10ª edición de Jueces en Línea, programa de entrevistas a través del Facebook Live y el canal Justicia TV del Poder Judicial. En esta ocasión conversaremos en el marco del derecho de familia sobre la tenencia y el régimen de visitas. Ambas figuras jurídicas tienen como propósito el interés superior del menor o el niño. Para abordar esta problemática judicial, analizar estas figuras jurídicas que suscitan en el ámbito familiar y conocer más sobre la tenencia y el régimen de visita, nos acompaña el día de hoy el magistrado Jorge Pariasca Martínez, juez titular del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Doctor Jorge Pariasca, bienvenidos a Jueces en Línea. Buenas tardes, Víctor. Un gusto estar aquí contigo. Bien, doctor, entrando a nuestro tema de debate, siendo una problemática que atraviesan las personas en las instancias judiciales, que además es una instancia delicada en el plano familiar que involucra a los menores hijos e hijas. En ese sentido, la tenencia, que es un atributo de la patria potestad, es el derecho que ejerce uno de los padres de tener a su hijo o hijos consigo, y como consecuencia de estas atribuciones de la patria potestad, surge en el ámbito de atención a los hijos la figura del régimen de visita. Y el día de hoy hablaremos de estas dos figuras jurídicas. Para iniciar este análisis completo, doctor, ¿qué debemos saber? ¿Cómo surge esta problemática judicial de la tenencia y en qué escenario se presenta? A ver, lo primero que debemos saber es que, digamos, a ver, nosotros, si nosotros, por ejemplo, como matrimonio, como convivencia, ¿no? Tenemos a nuestros hijos, por ende vamos a ejercer nosotros el derecho a la tenencia como consecuencia del ejercicio de la patria potestad. O sea, es decir, ambos, un matrimonio o convivencia, pues ejercemos el derecho a la tenencia. El problema que surge es cuando las personas se separan, ¿no? Cuando se rompe el matrimonio, cuando se quiebra la convivencia, ¿no? Cuando esto ocurre, no debería existir ningún problema si, digamos, son personas o padres responsables y como tal, pues, se ponen de acuerdo para ver lo mejor del niño, ¿no? Pero lo que ocurre es que eso no es tan usual. Las personas cuando terminan una relación, pues comienzan los problemas, comienzan los temas personales, comienza, entre comillas, la venganza del uno al otro por efecto de, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder para que se quiebre un matrimonio, una convivencia, y entonces eso lo superponen a los intereses de los niños, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Entonces, si vamos a estar nosotros, luego de la separación, no priorizando los derechos de los niños y adolescentes, de nuestros hijos propiamente, pues entonces es un hecho que va a surgir un proceso judicial de tenencia. Es un hecho porque luego de este conflicto que sucede en la sociedad, pues normalmente el diálogo se interrumpe y a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso nos ha sucedido muchas veces de que ya en el proceso se reactiva el diálogo, es decir, nos damos con la sorpresa de que luego de esa separación no hubo mayor diálogo y es en el proceso ante el juez que nuevamente se reinician los diálogos. Entonces eso no debe suceder. Lo que debería suceder, lo correcto es que ambos pues tengan la madurez suficiente y puedan, digamos, asumir ese escenario y pues priorizar los derechos de los niños. ¿Qué es lo que más favorece al niño? ¿Qué es lo que más favorece a nuestros hijos? Como no podemos pues dividirlos al niño, ¿no? Eso es materialmente imposible, pues alguien va a tener que quedarse con el derecho a tenerlo y la otra parte pues a visitarlo. Eso es como regla general, ¿no? El artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? 81 es exactamente, señala pues que, digamos, los padres tienen que utilizar esta herramienta judicial como última ratio, ¿no? Sin embargo, esto no, como le digo, no es usual. Esto es, en la práctica no es así. En la práctica normalmente se recurre a la vía judicial de manera constante, justamente para solucionar este tipo de conflictos, ¿no? Tan es así que la data estadística nos demuestra eso, ¿no? La data estadística que tenemos en el Poder Judicial a nivel nacional nos demuestra que una gran cantidad de procesos únicos es el que la carga de los juzgados de familia, ¿no? Y los procesos únicos justamente en la vertiente tenencia y régimen de visitas, ¿no? Así es, doctor, como usted ya nos... Me preguntabas los dos escenarios también, me parece, ¿no? Sí, o sea, y como usted ya nos ha dicho más o menos cómo conflictúan este tipo de procesos, y seguramente más adelante en la entrevista ya vamos a poder ver qué tipo de proceso se lleva, cuál es el procedimiento judicial, ¿no? Primero, doctor, y como usted sabe que la tenencia es un atributo de la patria potestad, y para diferenciar la terminología, primero, ¿cuál es la diferencia entre patria potestad, tenencia y tutela?
¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Nos puede ejemplificar para entender más las figuras detalladamente? Perfecto. Tú ya nos estás diciendo justamente qué es la tenencia. Es un atributo de la patria potestad. Ya tú lo has dicho. La tenencia, sí, en efecto, eso es un deber derecho, ya pongámoslo así, conforme lo que señala el código. Es un deber derecho que emerge de la patria potestad. ¿Y qué es la patria potestad? No es otra cosa que el conjunto de derechos, como señala la Corte Suprema, conjunto de derechos que le establece la ley al padre por su condición de padre, ¿no? Para con los bienes y para el tema de la persona del niño propiamente. Se habla del deber derecho en el código, justamente como proveer al sostenimiento de los hijos, el tema de dirigir la educación, representarlos. Hay una serie de deberes derechos enumerados taxativamente en el artículo 7.4 del Código de Niños y Adolescentes, pero el más importante es el derecho a tenerlos en su custodia, a tenerlos, y eso es justamente la tenencia. Eso está en el artículo 7.4, literal E, que es el deber derecho a la tenencia que tienen los padres como consecuencia de la patria potestad. Ahora me hablas de tutela. La tutela es una institución, digamos, supletoria, ¿no?, de la patria potestad, y esta emerge justamente cuando son los padres quienes no ejercen la patria potestad, o son los padres los ausentes. Y entonces, ante esa ausencia, entonces surge esta institución supletoria, y entonces el juez tendrá que designar un tutor, ¿no? Normalmente en la práctica se ven procesos de tutela en el cual son los abuelos quienes entran, digamos, a sustituir este vacío, digamos, tener la tutoría del nieto o del tío o el sobrino, ¿no? Eso es básicamente la diferencia. Y es importante que nos esclarezca esta diferencia porque muchas personas confunden los términos entre la tenencia, patria potestad, custodia y el tema de la tutela. Pero ya usted ya nos ha aclarado de una manera sucinta. Doctor, ya siguiendo con el tema de la tenencia, y estábamos hablando, ¿cuáles serían estos escenarios donde se da este procedimiento judicial y cuáles son estas clases de tenencia? Tenemos entendido que hay una clasificación de tenencia. ¿Nos puede detallar más al respecto? Claro, conforme al Código de Niños y Adolescentes podemos entender que hay dos escenarios, ¿no? Un primer escenario que es el ideal, que es el escenario de la vía privada, la vía íntima, es decir, la vía extrajudicial, en el cual las partes deben ponerse de acuerdo sobre el conflicto que está sucediendo a raíz de la custodia del niño, ¿no?, del hijo. Eso sería lo ideal. Sin embargo, la gente no recurre habitualmente a las conciliaciones extrajudiciales y en gran medida vienen a la actividad judicial, vienen al Poder Judicial a obtener tutela, que sería el segundo escenario, ¿no? El segundo escenario que el artículo nos dice que es el escenario que debe utilizarse como última ratio, como última medida, ¿no?, por parte de los padres. Ahora, en cuanto a las clases de tenencia, a ver, yo creo que hay dos básicamente. La tenencia exclusiva, o como algunos autores llaman única, ¿ah? La doctrina nos ayuda en eso, o tenencia también lo llaman monoparental, que es la usual, que es la habitual, que es la que los padres recurren a la vía judicial para simplemente uno de ellos quedarse con la custodia del menor, ¿no? Entonces, lo habitual es que un padre que no ostenta la custodia de su hijo, pues recurre al Poder Judicial para pedirle al juez que le conceda la tenencia, porque no lo tiene en los hechos, pero dice él y argumenta tener los elementos o las condiciones necesarias para custodiar a ese niño, ¿no? Y tenemos una segunda tenencia, que es la más compleja, por darle un nombre, que es la tenencia compartida, ¿no?, que es la tenencia en el cual, digamos, ese niño tiene la posibilidad de vivir, perdón, indistintamente con sus padres, ¿no? Y en el cual, pues, los padres se dividen sus roles, se dividen sus deberes, ¿no? Para que este niño, pues, tenga esa posibilidad de interactuar de manera constante entre padre e hijo, ¿no? Esta tenencia es la que casi no se ve a nivel judicial, y las veces que se ha visto, los jueces no han sido, digamos, muy, no han tenido buena acogida, vamos a ponerlo así, justamente por lo que te decía al inicio, ¿no? Lo que tenemos en el escenario actual, en la práctica, como se dice, es que normalmente las partes son conflictivas, ¿no? Son conflictivas.
Y un escenario como ese es complejo, ¿no? Hablar de una tenencia compartida, ¿no? Sí, así es, y ya vamos a hablar sobre justamente el tema, por qué no se dan este tema de las conciliaciones y finalmente terminan en un tema, un procedimiento judicial, ¿no? Sobre todo en estos procesos de Claro. tenencia. Doctor, como usted ya nos había mencionado, en el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes nos dice que esta controversia debe resolverse en acuerdo entre los mismos padres sobre la base del interés superior del niño. En la práctica, ¿cuál es la realidad? ¿Y a qué instancias recurren los padres? ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Por qué no sucede, no se da el tema de la conciliación y terminan en un ámbito judicial, ¿no? Ya, yo, como decía al inicio, ¿no? Yo lo que veo siempre es que las partes priorizan sus temas personales, ¿no? Priorizan una serie de aspectos digamos, detallarlo sería grande, porque lo normal, lo que siempre uno ve, así sea triste decirlo, es una especie de venganza, ¿no? Hacia el otro, eh, y no darle, y la mejor venganza es no darle al niño, no compartir con el otro. Entonces, eso lo priorizan frente a propiamente lo que quiere el niño, ¿no? Y es eso lo que hace y lo que impide, digamos, que las conciliaciones se den, al menos a nivel extrajudicial, que sería lo óptimo, ¿no? Ahora, un aspecto importante también es el rol que tienen los abogados, ¿no? Los operadores jurídicos, ¿no? Muchas de las veces en el tema de la especialidad nos encontramos con abogados que en vez de colaborar, digamos, propiamente con el proceso, por el contrario, ellos tienen una mentalidad mucho más litigiosa y entonces consideran de que no debería conciliarse en el ámbito judicial. Entonces eso termina por perjudicar propiamente la naturaleza de estos procesos, ¿no? Eh, yo tengo siempre una anécdota, la voy a contar, ¿no? En un proceso de divorcio, por ejemplo, miren hasta dónde es la importancia del abogado en las conciliaciones. En un proceso de divorcio que teníamos, divorcio por causal, eh, estábamos en la audiencia de pruebas y entonces tuvimos a bien promover la conciliación, que en etapa de divorcio, digamos, es variarla, eh, el divorcio por causal a una separación convencional y divorcio ulterior. Ya estaban las partes de acuerdo, manifestaron su conformidad y sin embargo uno de los abogados de la parte, propiamente el abogado de la parte demandante, manifestó que no estaba de acuerdo, por cuanto la pretensión principal, la que se pretendía variar, tenía una indemnización. Entonces había quedado con su cliente de que le iba a dar un porcentaje de esa indemnización. Entonces no le convenía que concilien. Así que él se oponía a todo tipo de conciliación, ¿no? Entonces miren hasta dónde va, y eso es una anécdota interesante, hasta dónde va, digamos, la asesoría legal, ¿no? En materia de estos temas familiares, ¿no? Muchas veces también ocurre y que cuando estamos en la etapa de conciliación, ya en los procesos propiamente de tenencia, muchas veces los usuarios, ¿no? Molestos, ¿no? Sobre la base de su interés personal, delegan a su abogado para que sea la persona que concilie. Normalmente se frustran, pues, ¿no? Se frustran porque el abogado no va a conciliar, no va a conciliar, no tiene ese espíritu de conciliar. Y eso es algo que deberíamos incidir por cuanto son justamente los abogados de las partes los que deberían coadyuvar a las conciliaciones, deberían de tener ese espíritu, digamos, esa sensibilidad que se requiere para conocer los procesos de familia, ¿no? Así es, sobre todo promover la conciliación porque para no ir a un plano judicial que muchas veces está por encima de todo la base superior, la base del interés superior del niño. Entonces, más o menos está comentando cómo ya funciona en el ámbito judicial y cómo se desarrollan este tipo de procesos judiciales con los actores de justicia, en este tema los litigantes. Doctor, ya para ir conociendo un poco de requisitos, tramitología, si en el caso en que ambas partes quieran arribar a un acuerdo, ¿en qué lugar pueden hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos si existieran? Ya, si hablamos de antes de iniciar el proceso, lo ideal es que las partes, si tienen esa voluntad de llegar a un acuerdo, acudan a un centro de conciliación, cualquiera que ellos fuere, ¿no? Los requisitos que exigen en los centros de conciliaciones son muy básicos, ¿no? Copia de DNI y partida de nacimiento, ¿no? Es igual casi en la vía judicial, ¿no? Los requisitos son muy básicos, nada más que en la vía judicial obviamente la persona que presenta tendrá que demostrar justamente lo que él considera y por qué considera que debería él ser la persona que custodia al niño, ¿no? Eh, Básicamente eso, Entonces, muy sencillo. básicamente sería acudir a un centro de conciliación cercano al domicilio del demandante o Así cualquier es, centro de conciliación, ¿correcto?
Entonces, Así es, o sea, así es. Y justamente, y lo que me faltaba decir era, si eso es antes del proceso, pero puede ocurrir que las partes también tengan la voluntad de conciliar en el proceso. ya. Entonces, cuando estamos en el proceso, ya yo te cuento que el juez está obligado a promover la conciliación en la audiencia única, ¿no? Entonces, es tan importante esta audiencia, perdón, esta promoción de la conciliación, que incluso las normas internas, hoy en Pero día, en tema de pandemia, está normado, sí, doctor, que, bueno, si estamos hablando de una conciliación extrajudicial, ¿no? Y que puede ser antes del proceso, ya dentro del claro, proceso está normado que el juez promueva esta conciliación dentro de una audiencia sí, única. A ver, explíquenos está más al normado. detalle, por favor. Sí, la ley, las normas básicas del proceso único señala claramente que el juez tiene que promover una conciliación. Ahora, si es tan importante lo que decía, ¿no? Esta fase de la conciliación en pleno proceso, que incluso para mayor privacidad, las normas internas del Poder Judicial no permiten de que ésta se grave, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en materia de pandemia, ¿no? Estamos en esta crisis, ¿no? De pandemia y que se ha dado paso a la virtualidad de los procesos. Sabemos todos que las audiencias se graban, pero en esa fase pues se interrumpe para poder conversar tranquilamente con las partes y establecer fórmulas de conciliación para ver si ellos llegan a un determinado acuerdo. Y en caso se frustre y en caso las partes decidan continuar con el proceso, nosotros al menos como juzgado le decimos a las partes que nada impide de que si luego ellos tienen a bien conversar terminada la audiencia o durante el trámite del proceso, pues se comuniquen con nosotros en la plataforma Juez Te Escucha, nos comuniquen su intención de conciliar y nosotros inmediatamente generamos una audiencia de conciliación virtual para efecto de poner fin al proceso. Lo que nos interesa finalmente a nosotros es que las partes, digamos, puedan ellos mismos solucionar su conflicto, ¿ya? Y esta tenga el carácter de sentencia, ¿no? Como ocurre en la vía judicial, si se conciliara en la vía judicial, ¿no? Es muy Claro, importante en estos temas conciliar. es importante conocer, ¿no? Que entonces podrían haber dos instrumentos de la conciliación, tanto antes del proceso y ya en el proceso que es promovida por el juez. No, ya luego vamos a Así es. analizar más profundo ya cuando estemos en la etapa del procedimiento judicial. Y justamente en esto último que he hablado, ya en el ámbito judicial, lo que sucede en la práctica, en la realidad, ¿cómo se solicita la tenencia de hijos, doctor? ¿Cuál es el trámite a seguir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Nos puede indicar el Ya. paso a paso para que la ciudadanía conozca y cuáles son los requisitos fundamentales en este proceso ya cuando entramos a hablar de la tenencia en un ámbito judicial? Ya, sí, muy sencillo. Estos procesos en realidad son muy sencillos. El requisito básico es el DNI del usuario que va a presentar la demanda y la partida de nacimiento, ¿no? Que acredite el entroncamiento entre el menor y el padre. Luego de ahí vienen los medios probatorios que deberían demostrar justamente que el señor que está promoviendo la demanda pues tiene las condiciones para ejercer la custodia del menor. Ahora, una cosa importante es que cuando se habla de demanda en materia de familia y propiamente estos temas, la norma te lleva al 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿no? Que son los requisitos básicamente de formalidad que uno debe tener en la estructura de lo que es la demanda, que debe uno señalar, ¿no? Como si fuese una demanda pues civil, ¿no? Muy básica, ¿no? Nombre, dirección del emplazado, fundamentos de hecho, y fundamento jurídico lo podrá hacer de manera muy escueta por cuanto el juez conoce derecho y no tendría por qué tener problema alguno en cuanto a ese tipo de apartado, ¿no? Ahora Bien, esa doctor, demanda ahora, ya lo bueno es que existiera, esta demanda ahora, perdóname, terminar esto, esta demanda ahora creo que hay la facilidad de presentarla de manera virtual. claro, Ahora en tiempo de justo, pandemia, justo quería entrar a esto, de repente después de terminar el programa nos podría proporcionar un formulario, cómo sería esta demanda para de repente colgarlo en la página web y se pueda visualizar o se pueda viralizar este formulario de demanda respecto al proceso de tenencia, ¿no? Bien, doctor, ya nos ha explicado detalladamente, parte por parte, los procedimientos, los requisitos. Ahora, la parte demandante debe probar que reúne las condiciones para que sea la persona que custodia al menor. Entonces, ¿qué medios probatorios deben presentarse? ¿Nos puede ejemplificar en un caso hipotético? ya, a ver, los medios probatorios son los típicos y los atípicos, los que señala el Código Procesal Civil, ¿ya? Y en los ejemplos que tenemos, por tema de práctica, hemos visto
bueno, lo usual son documentales, ¿no? Ahora presentan también copias de impresiones de WhatsApp, copias de impresiones de conversaciones que tienen hoy en día en vía Facebook, en el Messenger, me parece que es, ¿no? También se presenta testigos, también es usual que presenten copias de denuncia, ¿no? Y ahí yo quiero incidir una cosa, justamente me has hecho acordar. Eso es como regla general, o sea, digamos, a lo que voy es que en cuanto a medios probatorios es apertus, ¿ya? O sea, digamos, va a depender mucho el demandante y qué es lo que demuestra, y para eso no hay una prohibición. En materia de familia, menos aún. Eh, pero quería llegar a esto, ¿no? Yo lo estoy viendo esto como una especie de práctica errónea de algunos abogados, que es que están presentando en una gran cantidad, como medios probatorios, denuncias de violencia familiar. Fíjate, estamos teniendo casos que ingresan y vemos que el demandante tiene uno o hasta tres medidas de protección a su favor, y cuando el demandado contesta, también adjunta tres, por decir un número, ¿no?, de medidas de protección a su favor. Entonces, ¿qué quiero decir? Que están utilizando o mal utilizando las medidas de protección, que entiendo yo que se debería a que hoy en día, incluso por la rapidez, por la manera como se trabaja la medida de protección, perdón, los casos propiamente de violencia familiar, en algunos casos ya no se requiere, entiendo, prueba, sino que por un tema precautorio, los jueces dictan inmediatamente, en menos de 24 horas, dictan medidas de protección. Entonces, a veces utilizan esa herramienta de mala fe para efectos de promover denuncias, ¿ya? El juez dicta la medida por precaución, y entonces eso lo utilizan como medio probatorio en las demandas de tenencia, con la finalidad de argumentar en contra del otro progenitor, ¿no? Y es una práctica errada, ¿no? Yo lo que quiero decir desde aquí es que las medidas de protección son medidas propiamente de prevención, digámoslo así. No determina si la persona o el otro progenitor en realidad es agresor, o es una persona no idónea. Son medidas de prevención. Lo que determina finalmente va a ser la segunda etapa en los procesos de violencia familiar, que es la etapa de sanción. Si el juez penal o el fiscal determina que este es un caso propiamente de un agresor, que ya está comprobado debidamente en la fase de sanción, pues es ahí donde se determina, pero antes no. Entonces hay que tratar de erradicar esa práctica errónea, ¿no?, de algunos abogados, de todo presentar por violencia familiar. Entonces tenemos, ya él es un agresor, entonces presenta su medida de protección. Y lo que llama la atención es, como le digo, es que tienen dos o más. Entonces yo no sé cómo puede promoverse tantas medidas de protección incluso de los lados. O sea, eso es lo más llamativo, ¿no? Eso quería agregar, Es básicamente. importante lo que nos ha detallado respecto a cómo están usándose los medios probatorios. Bueno, doctor, ya conociendo el fondo del asunto, que hemos analizado el tema de la forma, para conocer el camino para realizar una demanda de tenencia, quiero ser reiterativo, ¿cuál sería el juez competente? ¿Cuál es el procedimiento judicial? ¿Y cuáles son los criterios de un juez para resolver este tipo de controversias? Ya, a ver, el juez competente es el juez de familia. Y en los lugares más alejados, en donde no hay un juez de familia, hay un juez mixto, que es el que también asume la competencia, ¿no?, de estos temas. Ahora, la vía es la vía del proceso único. El proceso único está regulado en el Código de Niños y Adolescentes. Es un proceso aparentemente muy sencillo, pero que tiene un problema que siempre lo he manifestado, que es, nos lleva supletoriamente al Código Procesal Civil. Y esto trae algunos problemas. En alguna medida es bueno y en otra medida es malo. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas culturas que vienen del ámbito civil la estamos importando al ámbito de familia, ¿no? Por ejemplo, la cultura del escrito. Todo es, téngase presente, escrito por aquí, escrito por allá. Y a veces pasa que el usuario pretende, digamos, llega un momento que el usuario quiere más que el juez se pronuncie por su escrito que se resuelva propiamente la litis. Entonces, ¿en qué se transforma esto? Es un proceso que debe ser rápido, se transforma en un proceso que se torna lento, engorroso. ¿A quién perjudica? No tanto a los usuarios, sino al niño que está todavía esperando tutela, ¿no? Y entonces, justamente la persona o el progenitor que sabe y es consciente de que no tiene propiamente los elementos para custodiar al niño, pues justamente es la persona que se encarga de a veces de petardear el proceso, de generar problemas, ¿no?, de presentar una serie de escritos para dilatar y dilatar, ¿no?
eso es una práctica también errónea, ¿no? Ahora, tú me dices cuáles son los criterios, ¿no? Que tiene el juez para fijar una tenencia. Mira, fíjate, el artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes señala criterios que el juez debe tener al momento de resolver un caso de tenencia, ¿no? Eh, Básicamente son tres. Es que el juez debe tomar en cuenta al progenitor quien vivió mayor tiempo con el niño, ¿no? Segundo, que el niño menor de 3 años tiene que quedarse, ¿no? O tiene que ser custodiado o permanecer con la madre, ¿ya? Y tercero, que cuando el juez, digamos, determine la tenencia a favor de uno de los progenitores, tiene que fijarle un régimen de visitas al otro progenitor. Básicamente esas son las tres reglas, pero esas tres reglas no, digamos, no nos solucionan mucho porque hay casos en el cual pues se trata de niños mayores de 3 años y entonces no soluciona mucho, como también puede pasar de que hay casos en el cual el progenitor que vivió o vive mayor tiempo con el menor, pues no es la persona idónea, ¿no? O sea, no va de la mano con el interés propiamente del niño. Así es que no es bueno que en la motivación que se realice en estos casos, pues nos fijemos solamente en esos parámetros, ¿no? Eso pudo haber sido antes, ahora no. Ahora lo que se busca es siempre el interés superior del niño, que es lo que más favorece al niño, ¿no? Entonces, sobre esa base, entiendo que el principal criterio a tener en cuenta que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño y en el título preliminar del Código de Niños y Adolescentes es eh, qué es lo que más favorece al niño, cómo hacemos para respetar sus derechos. Yo creo que ese es el principal criterio a tener en cuenta por todos los jueces, ¿no? A nivel nacional en esta materia, ¿no? Y es importante conocer los criterios determinantes que el rol del juez para resolver esta controversia, sobre todo, como nos ha dicho, sobre todo sobre la base del interés superior del niño, ¿no? Sobre sus derechos. Doctor, para seguir dialogando sobre este tema, en esta entrevista sobre tenencia y régimen de visitas, que estamos tratando primero la figura jurídica de tenencias, si bien sabemos que en este tipo de procesos judiciales involucra la presencia de psicólogos y psicólogas. ¿Cuál es la labor y el rol de los psicólogos del equipo multidisciplinario en un proceso judicial de tenencia? Sí, sí, es muy importante, muy importante. En estos procesos queda claro de que el juez no solamente tiene que circunscribirse a valorar un determinado medio probatorio, sino también valorar, digamos, propiamente o evaluar el comportamiento, la conducta de quien ofrece ese medio probatorio, ¿no? Y para eso necesitamos el auxilio del equipo multidisciplinario, en particular de la psicóloga, ¿no? Quien nos presenta un informe en el cual nos detalla, digamos, por ejemplo, la personalidad de quien está ofreciendo ese momento el medio probatorio, de que se reúnen las condiciones, de que si no puede ser, digamos, un peligro para ese niño en caso esté peticionando la custodia, ¿no? Es muy importante. Y tan es así que las sentencias en esta materia usualmente también se motivan sobre la base de los informes que expide el psicólogo y también de la trabajadora social, también que conforma el equipo multidisciplinario. Ambos son muy importantes para el momento de resolver este tipo de problemas, ¿no? Por supuesto que la participación del rol de los psicólogos y psicólogas del equipo multidisciplinario, en este caso de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, es muy importante y forja un rol fundamental en los procesos judiciales de tenencia. Bien, ¿en qué caso puede darse la variación de tenencia? Claro, una vez que el juez ya haya determinado la tenencia de un hijo para que esté al custodio de uno de los padres, ¿cuándo se da el tema de la variación de tenencia? ¿Qué tiene que pasar para solicitar eso? Ya, sobre la variación de tenencia, bueno, yo considero que es un derecho que siempre está ahí latente por parte del progenitor que no ostenta la tenencia, ¿no? O sea, el que no ejerce la tenencia tiene que estar en una labor de, digamos, no solamente de contacto con el menor, sino también de supervigilar, ¿no? Cómo viene desarrollándose la custodia del otro progenitor. Y en la medida de que el progenitor que no ostenta la tenencia, pues puede advertir que el progenitor que sí la ejerce, pues no se está llevando la misma con responsabilidad, con cuidado, o en todo caso está exponiendo al niño, ¿no? A algún peligro, pues ahí cabe que el progenitor que no ostente la tenencia, pues peticione pues la variación correspondiente, ¿no?
Y esta petición de la variación de la tenencia en estos supuestos, en estas circunstancias que usted nos ha manifestado, ¿qué tendría que ser en este caso el padre o la madre? ¿Solicitar mediante una demanda, un escrito? ¿Cuál es el procedimiento ahí al respecto? Lo normal es que lo haga mediante una demanda. Es una demanda también, es una acción, ¿no? Demanda de variación de tenencia. Y los lineamientos son similares a una tenencia, ¿no? Tendrá que demostrar también ella que, digamos, tiene las condiciones para ejercer la tenencia y advertir al juez que la tenencia que, digamos, ya sea que se haya dado a nivel extrajudicial o se dio a nivel judicial en un determinado momento, no se viene llevando de la mejor manera en la actualidad, ¿no? Con esos argumentos, con esos lineamientos, con esa probanza, el juez va a tener que resolver sobre la base de lo que es mejor para el menor, ¿no? Bien, doctor, vamos avanzando porque el tiempo nos apremia y también tenemos que Sí, hablar sobre la figura del régimen de visitas, ¿no? Que ya en unos breves minutos ya. vamos a hablar. Bien, doctor, como vemos, en muchos casos judiciales surge la interrogante, ¿la tenencia siempre se da a favor de la madre? Sí, eso esa es una crítica de muchos usuarios. A veces ellos ya vienen ya pensando que eso es así, ¿no? Incluso ya vienen derrotados al proceso. Dicen, esto finalmente yo sé que ustedes le van a dar la razón a la mamá, ¿no? Esto no es así, ¿no? Esto no es así. La única regla, como lo dije anteriormente en una respuesta, que establece el código para efectos de que la madre tenga preferencia es cuando el niño es menor de 3 años. Es la única, digamos, regla. Pero tampoco no es una regla absoluta, ¿no? Si por ejemplo, una madre es drogadicta, a veces me ocurre, ¿no? Se droga y expone al peligro a su niño de 2 años, pues entonces queda claro de que esa madre no podrá ejercer la tenencia, por más que el código lo diga como regla, no es así, porque uno está ya acá llamado para, digamos, valorar el interés superior del niño. Nosotros consideramos que eh, hay que ver cada caso en concreto, ¿no? Si el padre reúne esas condiciones, no podemos cerrarnos los ojos y simplemente decir que es la madre quien debería tener esa prioridad. No, el padre también, el padre, ¿cómo no? El padre está llamado para también ejercer la tenencia, ¿no? Si en caso se dan las condiciones, ¿no? Así es. Doctor, otra de las preguntas que nos hacen los usuarios y que también hemos podido verificar y conocer respecto a este proceso judicial de tenencia, si uno de los padres no ha cumplido con la obligación alimenticia, ¿puede solicitar la tenencia de los hijos e hijas? Eh, Expresamente, el artículo 97 del Código de Niños y Adolescentes prohíbe esa figura. Sin embargo, el mismo artículo, en la parte final, dice claramente, salvo causa debidamente justificada. Es decir, un padre o una madre deudora de alimentos podría peticionar una tenencia a favor de su niño, siempre y cuando el interés superior del niño lo justifique. Así debería ser la interpretación. O sea, es una prohibición, digamos, en la medida de que pues, el niño esté pues, siendo custodiado, protegido de manera acorde, ¿no? Por el otro progenitor. Pero si no es así, pues el padre deudor tiene toda la posibilidad de poder peticionar una tenencia, ¿no? Bien, perfecto. Vamos yendo allá las últimas preguntas de esta entrevista para comenzar a hablar sobre la figura jurídica del régimen de visitas. Doctor, ¿en el Perú se aplica la tenencia compartida? ¿En qué escenario se dan? ¿Cuál es su análisis de esta figura jurídica? A ver, la tenencia compartida, como le dije al inicio, en esta división que estábamos hablando de tenencia, eh, es una figura que teóricamente es muy atractiva, ¿no? Porque permite al niño compartir de manera constante con ambos padres, ¿no? Y los padres también dividirse determinados deberes, ¿no? Para que el niño, pues, pueda llevar una vida acorde, ¿no? Y se desarrolle plenamente. Sin embargo, como lo dije anteriormente, ¿no? Lastimosamente en la práctica los casos que se presentan son conflictivos. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es cómo hacer que estos señores conflictivos, que tienen una serie de denuncias entre ellos, puedan compartir roles, ¿no? Es complicado en la práctica, ¿no? Es complicado. Sin embargo, la doctrina lo exige, ¿ah? La doctrina exige que sean los jueces que pues implementen la tenencia compartida porque es lo mejor y lo más idóneo para el menor. Pero como le dije, es complicado. La Corte Suprema, en una casación que emitió el año 2015,
señalaba de que para que se dé la tenencia compartida debería existir deberes de colaboración y coordinación entre los padres, ¿no? Y que si no existe ello, pues más bien estaríamos poniendo en riesgo a ese menor, porque si existen realmente personas conflictivas, ese niño pues va a ser partícipe y va a conocer la violencia constante. Y entonces eso más bien, en vez de ser un beneficio, podría ser un perjuicio para ese menor. Gracias por el análisis que nos ha dado sobre esta figura jurídica de la tenencia compartida. Seguramente en otro programa nos vamos a explayar más. Bien, vamos, doctora, a ir respondiendo algunas preguntas que los usuarios nos han dejado en este primer bloque del programa, que estamos hablando sobre la tenencia, para luego poder continuar hablando sobre el régimen de visitas. Acá nos dicen, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de tenencia, custodia y régimen de visitas? Tenencia, custodia y régimen de visitas. Lo que pasa es que, a ver, tenencia y custodia es, desde el punto de vista legal, similar. Hay un debate en doctrina sobre que una cosa es tenencia, otra cosa es custodia. En doctrina también se habla de guarda. Pero desde el punto de vista legal, tenencia y custodia es lo mismo. Ahora, tenencia y visitas son figuras que no se pueden hoy en día separar. Antiguamente, digamos, había un criterio en el cual una cosa es tenencia, otra cosa es visitas, deberíamos respetar los procesos. Ahora no, ahora está muy claro de que el juez en un proceso, si determina una tenencia, pues tiene obligatoriamente, conforme al 84, al artículo 84 del Código de Naciones Adolescentes, fijar un régimen de visitas para el otro progenitor, al que no tiene la tenencia. Incluso si el juez especializado no lo hace, la sala tiene la facultad de integrar y fijar un régimen de visitas al padre, al progenitor que no ostenta la tenencia. Bien, No sé si va por ahí la respuesta, ¿no? Sí, bien, otra de las preguntas que nos dejan, doctor, los usuarios es, Yanet Salas nos dice, ¿cuándo se pierde la patria potestad? Ya, Bueno, y ese es un tema ahí aparte, ya, ¿no? es un tema aparte y claro, y el Código de Niños y Adolescentes nos dice expresamente cuándo se pierde la patria potestad. Ahí es taxativo, el Código lo señala. Bien, dice, en las medidas de protección por agresión sexual de menor cometida presuntamente por uno de los padres, ¿se debe disponer una tenencia provisional necesariamente? ¿Y de qué forma podemos ejecutarla? Ya, la tenencia provisional es justamente una medida cautelar, ¿no? Que tiene la posibilidad de plantearla quien no ostenta la tenencia de hecho en ese momento, ¿no? Está en el código. Claro que puede ser una respuesta, ¿no? Inmediata ante un caso de violencia sexual, que es lo que entiendo es la pregunta, ¿no? Ante un caso de violencia sexual o en todo caso de una investigación que se viene llevando a cabo por violencia sexual, ¿no? Por parte del progenitor quien ostentaría, digamos, la tenencia de hecho, entiendo yo que ese puede ser el caso, pues es el otro padre que inmediatamente tiene que peticionar la tenencia provisional. Ahora, en la tenencia provisional, el juez está obligado a dictarlo en términos muy breves, ¿no? Muy breves. Incluso dependiendo de la edad, no hace falta dictamen, ¿no? El juez tiene que dictarlo en un plazo de 24 horas. Entonces, es una respuesta inmediata, ¿no? Ahora, yo entiendo también que la ley especial de violencia familiar permite también dictar determinadas medidas para salvaguardar al menor que está siendo objeto de una investigación penal, ¿no? Como que existirían dos vías, ¿no? Una vía propiamente en el proceso propiamente de tenencia y visitas y la vía en el proceso de violencia familiar, ¿no? Pedirle al juez que está conociendo el caso de violencia que dicte la medida para salvaguardar en ese momento al menor, ¿no? Que está siendo objeto de violencia sexual o en todo caso que está siendo materia de una investigación por violencia sexual. Bien, otra de las preguntas que no dice Tenencia Compartida Perú nos dice, pregunta, ¿por qué las medidas cautelares en un proceso de régimen de visitas se piden evaluaciones psicológicas, sociales y dictamen fiscal demorando el proceso? Muy buena pregunta. Eso tiene que ver un poco con la costumbre. Yo, digamos, lo que dice quien ha hecho la pregunta tiene mucha razón. El código no señala nada en cuanto a las visitas, en cuanto a las medidas cautelares en régimen de visitas, no señala todas estas pautas que sí las señala para el proceso de tenencia. Entonces, sobre esa base, ante un pedido de régimen de visitas provisional, debería dictarse inmediatamente las medidas provisionales, la medida de visitas provisional. No debería someterse a evaluaciones ni a dictamen siquiera, porque expresamente no hay ese tipo de regulación para las visitas. La hay para la tenencia. Lo que sucede está en que
se ha vuelto esto una costumbre, ¿no? De todos los jueces casi a nivel nacional, de que también para las visitas se realicen las evaluaciones correspondientes y el fiscal tenga que dictaminar también, ¿no? Bien, otra de las preguntas que tienen los usuarios que nos dejan el día de hoy en este programa sobre tenencia y régimen de visitas es, eh, nos dicen, buenas tardes, por ejemplo, el papá de mi hijo no ha pasado pensión, hizo abandono de hogar, no llama ni visita a mi hijo y a sus hijas mayores por su comportamiento, les hizo daño psicológico. Cuando él realizó visitas o la saca a pasear o sale con ellas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer al respecto? Pero, a ver, si he entendido la pregunta, dice que el papá no visita a sus hijas. Eso es lo que yo primero escuché y luego dice que sí visita, ¿no? Eso es lo que no comprendo. ¿Visita o no visita? ¿Es lo que quiere es ella que visite el papá? Sí, o sea, ¿cuál es su...? No se le entiende muy bien la pregunta del usuario, pero bueno, vamos a pasar a otra de las preguntas, ¿ya? Doctor, ¿puede la hermana mayor solicitar la tenencia y custodia de su hermano menor cuando ambos han quedado huérfanos? No, en estricto no. Legalmente no. La naturaleza de estos procesos es para los progenitores. O sea, la legitimidad para la tenencia es para los padres, para los progenitores. Lo que sucede es que a raíz de un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el tema de la posibilidad de los abuelos de obtener una tenencia por el interés superior del niño, se dio en un caso en concreto, pero entiendo que no ha existido más pronunciamientos, solamente ese. Y si nos vamos a ceñir propiamente en el código establece legitimidad solamente a los padres, a los progenitores, ¿no? Porque justamente tiene relación con lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? La tenencia es un deber derecho de los padres que fluye, o como tú bien decías, ¿no? Es un atributo de la patria potestad. Bien, doctor, otra de las preguntas que nos hace la audiencia, ¿la variación de tenencia es ante el juez especializado o paz letrado? No, la variación de tenencia es ante el juez especializado de familia y en donde no hay un juez de familia, el juez mixto. Otra de las preguntas que nos dice el usuario, ¿qué pasa si la mamá no se droga, pero ella no lo cuida al niño, sino todo lo contrario, sale a fiestas y descuida al niño? Es más o menos lo que trato de entender de la consulta que nos deja. Ya, pero si la mamá no tiene las condiciones, pues el otro progenitor debería hacer valer el derecho que le corresponde a ejercer él la custodia de ese niño, ¿no? Perfecto. Ese niño podría estar en peligro, ¿no? Bien, otra de las preguntas que nos deja, doctor, la audiencia es, ¿qué pasa si los padres no viven en la misma provincia? ¿Se puede dar la tenencia compartida en dicho escenario? Ese es otro argumento, digamos, en contra de la tenencia compartida. Digamos, se dice también, en teoría, en doctrina, ¿no? Porque mucho esto tiene que ver con doctrina, porque la doctrina, como te decía hace un rato, exige, digamos, que la tenencia compartida sea, digamos, un actuar cotidiano de la magistratura, pero no se da justamente por el tema este conflictivo. Pero un argumento en contra justamente es eso que mencionas, ¿no? Viven también lejos. ¿Cómo es posible que ese niño pueda vivir hoy en Lima y mañana ponte en Piura? ¿Cómo podemos compartir esos roles si ambos están lejos? Entonces lo usual es que estén cerca también. Ese es otro argumento, como te digo, en contra del ejercicio de la tenencia compartida. Bien, doctor, habiendo ya concluido la respuesta que nos ha dejado la audiencia respecto al tema de la tenencia, vamos a ir a una pausa breve y vamos a regresar para hablar sobre la figura jurídica del régimen de visita. Nos hemos extendido un poco más del tiempo habitual, pero queremos darle a conocer a toda la ciudadanía respecto a esta segunda figura jurídica que es el régimen de visita. Pueden dejarnos sus consultas que en breve vamos a regresar.
Ya estamos de regreso en el programa Jueces en Línea. El día de hoy nos acompaña el juez titular del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Lima Norte, el magistrado Jorge Pariasca Martínez, con quien hemos hablado en el primer bloque sobre la tenencia de menores o hijos e hijas. Ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar sobre la figura del régimen de visitas. Entonces, doctor, el padre o la madre que posee ya la tenencia del menor, ¿qué debe hacer para solicitar estar con el menor? Explíquenos sobre esta figura, cuál es el objetivo del régimen de visitas. Ya, aquí lo que debo yo señalar es que en realidad no es tanto lo que quieran los padres, sino el régimen de visitas es un derecho del niño. Es derecho del niño a mantener relaciones, digamos, y contactos con ambos padres, independientemente de quién es el que ostente la tenencia, ¿no? Así lo establece el artículo 9, el numeral 3 de la Convención sobre el Derecho del Niño. Entonces aquí es el niño el llamado, digamos, a relacionarse con ellos, no los padres necesariamente, porque ahí hay una confusión. Siempre a veces se pretende que sean los padres quienes tengan la última palabra en este tema, cuando es al revés. Uno tiene que escuchar, y justamente el niño es un sujeto de derecho y se tiene que escuchar. Es por eso que ellos brindan incluso su opinión en estos procesos, opinión que debe ser valorada por el juez. Claro, y más o menos como la usuaria anterior, la usuaria de la audiencia había hecho una pregunta, ¿no? Respecto a que de repente Claro. ella sí tenía la tenencia, pero el otro padre no realizaba el tema de visitas, ¿no? Y no había, o no tenía el interés de hacer unas visitas al menor hijo. Yeah. Entonces, es importante determinar esta figura jurídica del régimen de visita, como usted nos ha dicho, es un derecho fundamental, ¿no? Bien, doctor. En la base de esta figura jurídica, en el caso de que uno de los padres hubiera fallecido o se encontrara fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, ¿hasta qué grado de consanguinidad se extiende el régimen de visitas? Ya, eso está en el código textualmente, es hasta el cuarto grado de consanguinidad del padre. Sin embargo, también está en el código que estas visitas se pueden extender también a parientes, a personas que no son parientes del menor, siempre y cuando así lo justifique el interés superior del niño, ¿no? Claro, y es importante conocer el grado de consanguinidad, como nos dice, porque puede suscitar este tipo de casos en un proceso, con esta figura jurídica del régimen de visitas. ¿Se podrá fijar régimen de visitas aunque no esté al día en el pago de la pensión de alimentos? ¿Qué debemos saber? ¿Qué deben acreditar los padres? ¿Y qué ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la República al respecto? Ya, esto tiene relación con lo primero que respondí. Siendo un derecho del niño, no podría o no se debería condicionar ese derecho del niño al tema alimentario de uno de los padres. Aquí lo que se busca es que el niño se relacione de manera regular, que es el término que utiliza la Convención sobre el Derecho del Niño, ¿no? Con los dos padres, con ambos padres. Entonces no habría cómo condicionarlo. La Corte Suprema también ha sido enfático en eso, ¿eh? Incluso la Corte Suprema ha agregado una cosa más, ha dicho que no solamente es derecho del niño, sino también es el derecho del padre, justamente para afianzar lazos de afecto entre padre e hijo, ¿no? Interesante lo que dice la Corte Suprema. Claro, es importante conocer el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República respecto a esta figura en el ámbito familiar, como es el régimen de visitas. ¿Podría solicitarse esta figura jurídica a través de la conciliación o de un mandato judicial? En el caso de la conciliación, igual, ¿cuál sería el procedimiento? Y en el ámbito judicial, ¿cómo se solicita? ¿Cuál es el trámite a seguir? Porque puede suscitar que uno de los padres tenga la tenencia y el otro padre quiera realizar una visita a los hijos, pero la madre no quiera optar por dejar que el otro padre tenga la visita correspondiente. Entonces, ¿cómo podríamos analizar estas circunstancias? Ya, igual, sí se puede a nivel extrajudicial y a nivel judicial. Igual que el proceso de tenencia, los requisitos son muy básicos, ¿no? Es DNI de la persona que solicita y la partida de nacimiento, que prueba el entroncamiento entre padre e hijo. Así de sencillo. Tengo conocimiento que algunos colegas, por ejemplo, piden una cosa adicional, que es que demuestre la imposibilidad de las visitas. Es decir, que demuestre el usuario que ha existido realmente la imposibilidad o la prohibición del otro padre de prohibirle, ¿no?, la visita del niño. Esto es fácilmente acreditable, ¿no?, con una denuncia policial,
en el cual el padre va a visita, dejan constancia de que el padre o madre pues no desea o no o pone obstáculos para que tenga el contacto con su niño, ¿no? ¿Y cuál sería, doctor, ya si se solicitara este tema de régimen de visitas en el ámbito judicial, cuál sería el procedimiento que se sigue? ¿Ya hay una audiencia, no hay una audiencia? ¿Cuál es el rol más o menos que se maneja respecto a esta figura? Sí, el régimen de visitas sigue los cánones del proceso único, tan igual como el proceso de tenencia, si es que se pide de manera autónoma. ¿Ya? Igual, el proceso único es un proceso que en teoría en nuestro código es breve, tiene que ser rápido, ya no habría mayor problema en ello, ¿no? El problema, como le digo, lo único que tiene que, y tengo que advertir, es lo que sucede con el proceso de tenencia, que el proceso único, como tiene normas supletorias del Código Procesal Civil, muchas de las veces algunos usuarios justifican, digamos, o trae consigo instituciones del proceso civil al proceso único y lastimosamente se alargan esas controversias, ¿no? Lo cual no debería. Lo ideal sería seguir los lineamientos que la Corte Suprema también ha dictado en el tercer pleno casatorio, entendiendo que estos procesos tienen que ser ágiles, flexibles, sobre la base de lo que se conoce hoy en día como el derecho procesal de familia, ¿no? Y doctor, sería también importante conocer o revelar cuáles son estos criterios también para resolver que resuelve el juez ante esta controversia del régimen de visita. Si bien hemos visto cuáles han sido los criterios para la tenencia, ya en un régimen de visita, ¿cuáles serían estos criterios? Criterios, digamos, establecidos por el código no hay. Lo que corresponde aquí es que el juez valore cada caso en concreto, que valore todos los medios probatorios en su conjunto en determinados procesos y sobre todo escuche la opinión del niño y adolescente, ¿no? Que tenga en cuenta lo que quiere el niño, ¿no? Más aún si este tiene un juicio propio, es bueno escucharlo. Es bueno escucharlo para mejor resolver en este caso, ¿no? O sea, es importante la manifestación del menor en este tipo de situaciones, como usted nos Claro que sí. acaba de afirmar. Bien, doctor, ¿existen parámetros para definir la frecuencia de las visitas? Ya, eso tiene que ver un poco con lo que me preguntas anteriormente, ¿no? Parámetros no hay en estricto, sin embargo, sí debemos recordar el artículo 9 que hacía mención, sobre el artículo 9 de la Convención sobre el Derecho del Niño. Expresamente dice que el contacto tiene que ser regular. Entonces, y ahí viene una crítica, ¿no? Yo he visto algunos casos en el cual se fija visitas una vez a la semana. Eso no es regular. O sea, no se puede hablar, digamos, de visitas una vez a la semana, o como a veces ocurre cuando estamos en una conciliación en pleno proceso, uno siente como que uno de los padres le hace un favor al otro en el tema de que te voy a dejar ver a mi hijo, ¿no? Entonces eso no es así, ese es el derecho del niño a relacionarse con los padres y de modo regular no significa que va a ser una vez a la semana. Lo importante sería que se fijen visitas frecuentes, constantes. Ahora, hay una salvedad, ¿no? También hay que ser conscientes que en este tiempo, en este escenario de crisis que hemos pasado por la pandemia, se han restringido las visitas con externamiento, ¿no? Que este niño pueda salir del domicilio de quien ostenta la tenencia para que pueda, digamos, departir, como habitualmente se hacía antes de la pandemia. Ha habido una restricción en cuanto a las visitas con externamiento. Las visitas hoy en día a nivel nacional se han tenido que digamos, modular en base a la tecnología. Tenemos hoy en día visitas virtuales, ¿no? Y visitas excepcionales en el domicilio de la persona que ostenta la tenencia por determinadas horas, mientras esto vuelva a la normalidad. Entiendo también que ya en la actualidad ya se vienen dando fijaciones de visitas con externamiento, pero de manera prudencial, ¿no? Por justamente el tema del virus, priorizándose obviamente las visitas virtuales en la actualidad, ¿no? Claro, y muy bien detallado lo que nos ha dicho, porque la pandemia, ¿no? El análisis, cómo se ha suscitado este tema en el régimen de visitas, y como usted nos ha mencionado, Claro. ha influido también el tema virtual, ¿no? También a través de, me imagino, de videollamadas o a través de aplicativos informáticos que también han recurrido a que estas visitas se realicen o se ejecuten. Doctor, ¿cómo el padre o la madre exige el cumplimiento de un régimen de visitas? Lo ideal sería que el acuerdo se plasme en un acta de conciliación, ¿no? Si es
si es antes del proceso extrajudicial y si es en el proceso, pues que exista un acuerdo en el proceso o si no, una sentencia. Porque aquí es complicado decir, bueno, como ha dicho la Suprema, es también derecho del padre, así que voy a cualquier momento, voy, toco la puerta, déjame ver a mi hijo. Tampoco es así, porque puede ser que uno interrumpa, digamos, horas de sueño, horas de estudio del menor. Entonces, lo ideal es que se fije en un documento, ya sea extrajudicial o judicialmente, para desde ahí comenzar a exigir el cumplimiento, ¿no?, de las visitas que han acordado las partes. Perfecto, doctor, y es importante que usted nos detalle y conocer esta información que usted nos brinda respecto a esta figura jurídica como es el régimen de visita, para ir culminando ya con esta figura que estamos analizando ante el incumplimiento y en caso de resistencia, ¿qué efectos producirán? ¿Se debe interponer una demanda? ¿Qué debemos saber al respecto? Ya, sobre la base de la respuesta anterior, entonces, si se hizo un acuerdo extrajudicial y la otra parte incumple, tengo que hacer una demanda en un proceso de ejecución para pedir al juez que, digamos, que se cumpla el acuerdo extrajudicial en ese extremo del régimen de visitas. Ya, ahora, si se ha expedido una sentencia en la cual se fija un régimen de visitas, pues tendré que ir al juez que expidió esa sentencia a ponerle en conocimiento que se está incumpliendo lo que él ha resuelto para que el juez haga uso de las facultades coercitivas que tiene, llámese multas, que van desde multas que pueden ser progresivas hasta que el señor o el usuario cumpla realmente lo decidido, y también en casos extremos el juez puede resolver la detención por 24 horas en caso no quiera cumplir lo que ya se ha ordenado, sin perjuicio de la vía penal, ¿no?, del delito de desobediencia a la autoridad, que también estaría, digamos, en ese momento activándose, ¿no?, ante ese incumplimiento. Bien, doctor, la audiencia nos ha dejado, está conectada con nosotros porque es un tema de bastante interés y sobre todo que tiene que ver con los hijos, las hijas, los niños y adolescentes respecto a estas figuras jurídicas que se suscitan en el proceso, en el ámbito judicial, y para eso estamos para dar estas consultas, brindar estas orientaciones respecto a estos temas que estamos tratando. La consulta que nos deja Meli Guamán nos dice, ¿qué sucede si aún no hay régimen de visitas establecido, la madre, y la madre se niega a dejar ver al niño y el padre decide llevárselo? ¿Podríamos estar ante una sustracción de menor? Sí, tema complicado, ¿no? Tema complicado porque hay todo un debate también en cuanto a la sustracción de menor, por cuanto, digamos, en materia penal se regula ahí digamos, dice algo así como quien sustrae y se rehúsa a entregar a quien ejerce la patria potestad. Y debe entenderse que, digamos, cualquier familiar, ¿no?, que se lleva al menor, ¿no?, al hijo ponte, de uno de los padres, pues entonces estaría cometiendo esa sustracción. Sin embargo, se complica el asunto si es uno de los padres que ejerce la patria potestad quien se lleva al menor. O sea, en teoría no estaría procediéndose con la sustracción de menor. Lo que está sucediendo está en que la Fiscalía, hasta donde tengo conocimiento, la Fiscalía interpreta esto como que si hay uno de los padres que ya tiene la tenencia, ¿no?, ya sea vía extrajudicial o vía judicial, entonces, y es el otro progenitor quien se lo lleva sin poner en conocimiento y sin ánimos de devolver, ¿no?, al menor, pues ahí estaría inmerso en una sustracción, ¿no? Entonces, el escenario es ciertamente complicado, lo que nos lleva a concluir de que para hablar de tenencia y visitas, necesariamente tengo que llevar mi acuerdo a la vía extrajudicial o a la vía judicial. Tengo que sí o sí ponerme de acuerdo con este señor, y entonces el no ponerme de acuerdo con este señor en un documento extrajudicial o judicial, pues no habría sanción alguna, ¿no? Porque ambos, en teoría, tendrían el ejercicio de la patria potestad. Así es, doctor, y estos temas, pues, estos procesos judiciales en el ámbito familiar tienen un análisis más profundo, ¿no? Ya el tema de la sustracción de menor ya incluye otro en el ámbito penal, ¿no?, que son los delitos contra la patria Claro. potestad, que seguramente ya en otro programa vamos a tocar, que también requiere un análisis profundo en base a la tenencia y al régimen de visitas, ¿no? Bien, doctor, otra de las
consultas que nos dejan los usuarios, la audiencia, es, si se tiene el régimen de visitas y no permiten ver al menor, ¿cuántas constataciones policiales se tiene que hacer y cómo procede ante la negativa del progenitor de cumplir con dicho régimen? No, bueno, en realidad basta una. O sea, si tenemos un acuerdo extrajudicial o tenemos una sentencia que dice que se tiene que cumplir de esta forma y el otro progenitor incumple, inmediatamente se tiene que poner en conocimiento de, ya sea vía, como lo he dicho, ¿no? Ya sea interponiendo una demanda en la vía de ejecución para exigir el cumplimiento, o en su defecto, pues ir a la vía, al juez que dictó la sentencia y ponerle en conocimiento, mire señor, se está incumpliendo lo que usted ha decidido. Basta una, no hace falta dos, tres, cuatro, o sea, eso sería exagerar, ¿no? Para que se dé el cumplimiento. Ahora, hay que ver cada caso, es bueno decir esto, ¿no? Hay que ver cada caso en particular, ¿eh? Porque a veces me ha tocado a mí, ya esto lo cuento como anécdota, a veces ingresan demandas o ingresan, digamos, pedidos de incumplimiento de visitas y a veces cuando uno revisa, nos damos cuenta de que, digamos, estamos hablando de incumplimiento de una hora. Por ejemplo, se dijo a las 4 de la tarde y entonces por un tema X de taxi, de movilidad o lo que sea, pues a las 5 le entregó o lo devolvió al domicilio de quien ostenta la tenencia, y entonces hacen un problema por eso. Entonces, hay cada caso en particular que hay que analizar, ¿no? Todo no puede ser judicializable y estos son temas que se pueden manejar, son imprevistos que pueden suceder. Sin embargo, otro es el caso en el cual pues teníamos una visita tal día, entonces voy ese día y no me lo dejan ver, ¿no? E incluso argumentan una serie de cosas que no tienen nada que ver con la materia que se discutió, entonces ahí sí ya estamos hablando obviamente de la voluntad, propiamente de no querer cumplir con lo que ya se había resuelto. Bien, y es como nos estaba usted informando de la casuística que sucede en la realidad, ¿no? En el ámbito judicial. Para ir culminando con las preguntas de la audiencia que ha estado conectados con nosotros en este programa que estamos hablando sobre la tenencia y el régimen de visitas. ¿Cómo puede proceder un progenitor que es responsable con la asistencia de alimentos y el otro progenitor no brinda el cuidado apropiado? Dígase, los alimentos, salud. ¿Qué pruebas necesita el otro progenitor que busca proceder legalmente? Pero me habla de asistencia, ¿a qué se refiere? ¿Asistencia alimentaria? Si Alimentaria, ¿no? no le brinda la asistencia alimentaria, ya, claro, no estaría cumpliendo con sus deberes, ¿no? Con su deber en el ejercicio de la tenencia, entonces, no, digamos, Creo que se está refiriendo a que si un padre tiene la tenencia, pero no cumple ya. con la obligación alimenticia propia para el menor, entonces que si la otra parte que lleva el régimen de visita sí cumple con esta obligación de alimentos, salud, qué sé yo, a favor del menor y él quiera cambiar esta figura, quiere solicitar una tenencia, ¿cómo puede ir a proceder legalmente? Pedir la variación, pues, pedir la variación de tenencia. Bien, otra de las consultas que nos dejan en la audiencia es: el papá de mi hijo requiere visitas y salidas con mi hijo, pero tiene el antecedente con sus hijas mayores de un anterior compromiso donde ellas les hizo daño psicológico. ¿Qué puedo hacer al respecto? Me dice que el señor tiene antecedentes de violencia psicológica en las hijas mayores y entonces En la la mamá tiene el sí, temor de que el papá, pues ejerza la misma violencia hacia las hijas correcto, menores. Eso es lo que dice. correcto. Bueno, lo ideal es que en este proceso de visitas, si es que hubo proceso de visitas, se realicen las evaluaciones. No estoy hablando de la cautelar que hace un momento preguntaba otro usuario, ¿ah? En esas cautelares, como le digo, no se dice nada y lo correcto sería que el juez decida inmediatamente un régimen provisional de visitas. Estoy hablando propiamente del proceso de visitas. En el proceso de visitas también el equipo multidisciplinario tiene un rol muy activo y se necesita la evaluación psicológica de los usuarios, ¿no? Y eso nos va a dar grandes luces de si esa persona es proclive, ¿no?, a la violencia, es proclive a una serie de cosas, ¿no? Si eso no se aprecia, pues no tendría por qué haber ese temor que señala la señora, ¿no? Bien, doctor, estamos ante la última consulta que nos deja la audiencia. Nos dice: en el régimen de visitas, si el menor no quiere ver al padre, ¿se le obliga a que lo haga? Habría que ver por qué razones, no es tan sencilla la respuesta, porque habría que ver. Muchas de las veces hay el tema de que la madre influye en el menor para que no, digamos, vea a su padre, para que no quiera verlo. Hay que tener mucho cuidado en eso.
No se le puede obligar, obviamente, pero hay que ver cada caso en concreto. No es una respuesta sencilla, hay que analizar si realmente la madre tiene ahí influencia negativa hacia ese menor. Porque si se Claro, determina eso, es al contrario, se le puede dar el otro progenitor puede pedir la tenencia por esa influencia negativa que ejerce la madre hacia el niño, ¿no? Hay que ver, claro. porque no es normal que un niño no quiera ver o quiera relacionarse con su padre. Efectivamente, y como usted nos ha dicho, cada consulta de repente que nos hace la audiencia merece un análisis, ¿no? Y bueno, estamos tratando de orientarlos más o menos en el rubro que nos están dando a conocer sus consultas. Doctor, finalmente, ¿cuáles son las reflexiones de estas dos figuras jurídicas que convergen en el vínculo familiar en el marco del interés superior del niño y adolescente? ¿Cuál es el mensaje, la reflexión final en este tema tan delicado? Ya, bueno, el mensaje final sería que nosotros como padres entendamos que nuestros hijos no nos pertenecen solamente a nosotros, ¿no? Nuestros hijos son sujetos de derecho y tenemos que respetar sus opiniones también. Ahora, esto es muy importante porque si realmente nosotros dejamos de lado nuestro interés, dejamos de pensar de que nuestro niño es nuestro objeto, nuestro trofeo, como dicen algunos juristas, ¿no? Van a dar lugar a que realmente se concilie, va a dar lugar a ceder nuestras posiciones para priorizar el derecho de estos niños, ¿no? Y en la medida de que se concilie en la vía extrajudicial y casos que ya llegan a la vía judicial, se concilie en la vía judicial, va a permitir que este niño no se vea involucrado en un proceso judicial en el cual se somete a su opinión, se somete a evaluaciones y a una serie de cosas que lo van a marcar de por vida. Pensemos un rato en nuestros niños, ¿no? Pensemos un rato en nuestros niños. Y el mensaje para nuestros colegas, los abogados, también es, cada que nosotros vayamos a trabajar un caso de proceso de familia, y en específico un caso de niño adolescente, hay que concientizarnos de que el proceso tiene otra naturaleza. No es como una discusión de bienes, son seres humanos. Entonces hay que entender que este es un proceso como tal, un proceso humano que hay que, digamos, coadyuvar propiamente a las conciliaciones y a que esto se resuelva de la mejor manera. Y lo último, nosotros como jueces de familia somos los llamados a dirigir el proceso único, en este caso de tenencia y visitas, y hay que hacerlo ágil, hay que hacerlo flexible. Así lo manda el tercer pleno casatorio, para beneficio del usuario y en definitiva para el niño y adolescente. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta 10ª edición del programa Jueces en Línea y seguramente ya más adelante comentaremos una buena práctica que su juzgado está realizando en este tipo de procesos que ya en otro segmento vamos a comentar. Bien, finalmente hemos llegado al final del programa, este programa denominado Jueces en Línea, y el día de hoy nos acompañó el magistrado Jorge Pariasca Martínez, juez titular del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien nos ayuda a orientar a la ciudadanía sobre esta problemática que afecta sobre todo a la niñez y adolescencia del país. A ustedes, audiencia, mi agradecimiento y mi invitación a una próxima edición de Jueces en Línea, un programa hecho para ti, usuario judicial del Perú. Muchísimas gracias.